La bodega de carga olía a metal quemado por la desesperación. Las garras de sierra arañaron el suelo de la estación mientras permanecía de pie ante el escritorio del comerciante, con las alas plegadas contra su cuerpo escamoso. 3 ciclos transportando contenedores tóxicos, cargamentos que envenenarían a la mayoría de las especies. Y esto es lo que consiguió. Nada. Dañaste mi mercancía, dijo Olix, parpadeando a la vez. El comerciante centorino se recostó en su silla. Su piel se tiñó de colores petulantes. Según la ley de la estación, me debes una compensación. Es mucho. La voz del señor se quebró. Odiaba lo débil que sonaba, pero sus hijos no habían comido en 2 días. Moví todo exactamente como me ordenaron. Los manifiestos están limpios. Los revisé yo misma. ¿Me estás llamando mentirosa?, preguntó Olix con frialdad. Eres una Draen. Tu especie apenas entiende el comercio básico. ¿Por qué alguien te creería a ti antes que a mí? Sierra sintió un nudo en la garganta. Era Draen. Sí. Su gente era fuerte. Podían respirar fuego. Podían sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies. Pero la comunidad galáctica eran vistos como primitivos, buenos para el trabajo pesado y nada más. A nadie le importaba lo que le sucediera. Por favor. La palabra sabía a ceniza en su boca. Solo necesito mi salario. Mis hijos no han comido. Tienen hambre. Solo necesito lo que me debes. Olix rió. Era un sonido húmedo y burbujeante. Tus problemas de reproducción son mi preocupación. Estás despedida. Y si continúas acosándome, llamaré a seguridad y haré que te expulsen de la estación. Las piernas de Sara se sentían débiles. Dejó a sus hijos esperando cerca de los muelles de carga. Para ser pequeños, sus escamas opacas por la desnutrición, sus ojos demasiado grandes en sus rostros delgados. Les prometió comida hoy. Lo prometió. Trabajé para ti, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. 3 ciclos completos, materiales peligrosos. Me viste hacerlo. Sabes que lo hice bien. Vete. Olix agitó un apéndice con desdén antes de decidir que me debes aún más. Owen Black había estado cargando contenedores en una plataforma flotante cuando oyó la voz del dragón. Llevaba 6 meses en Antar 7, trabajando en cualquier trabajo que le pagara lo suficiente para seguir adelante. Las colonias terrestres se sentían demasiado pequeñas, demasiado asentadas. Allí afuera, podía trabajar con las manos y no pensar demasiado en el pasado. Pero esa voz lo detuvo. No estaba enojada. Estaba rota. Dot levantó la vista y la vio. La mujer dragón era alta, quizá de 2 metros, con escamas verde oscuro. Debería haber brillado, pero parecía polvorienta desgastada. Tenía las alas tan apretadas contra la espalda que parecía doloroso. Estaba rogando. Owen bajó el contenedor que llevaba y se acercó por la puerta abierta de la oficina del comerciante. Pudo ver toda la escena. El centaur detrás del escritorio parecía complacido consigo mismo. La dragona parecía a punto de desmayarse. Por favor, repitió. Mis hijos. Algo cálido y familiar se encendió en el pecho de Owen. Había visto esto antes. Planetas diferentes, especies diferentes, la misma historia. Los poderosos arrebatándole a los débiles porque podían, porque nadie los detendría, así que echó un vistazo hacia los muelles de carga y los vio. 4 pequeños dragones acurrucaban cerca de un pilar de soporte. Niños, bebés, en realidad. Sus escamas eran del verde más claro de la juventud y eran tan delgadas. Uno de ellos lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por su pequeño hocico. Owen nunca había sido bueno para alejarse de cosas como esta, así que se dirigió a la entrada de la oficina. Disculpe. Olix levantó la vista molesto. ¿Qué? Estoy ocupado. No pude evitar escuchar. Dijo Owens manteniendo la voz tranquila. Mencionaste mercancías dañadas. ¿Puedo ver los informes de daños? ¿Quién eres? Los ojos de Olix se entrecerraron. Otro trabajador pensando que importan. Trabajo en la bahía de carga. Registro los envíos. Si hubo daños, debería haber documentación. Owen entró en la oficina. Las regulaciones de la estación lo requieren. Sara se giró para mirarlo. Sus ojos eran dorados, reptilianos y llenos de esperanza confusa. No habló. Probablemente temía que la piel de Olix se sonrojara y se irritara hasta quedar morada. Esto no te incumbe, humano. Tu especie debería aprender a ocuparse de sus propios asuntos. Las normas de la estación conciernen a todos los que trabajamos aquí, dijo Owens. Se acercó al escritorio de Olix y señaló la terminal.
Los informes de daños. Me gusta verlos. No tienes autoridad aquí. No, yo no la tengo, pero la administración de la estación sí, y se toman muy en serio las reclamaciones por daños falsificados. Owen se refería a la mirada de Olix sin pestañear. Bueno, veamos los informes. A menos que no existan. Los colores de Olix cambiaron rápidamente. Una señal de agitación entre los sentores. ¿Te atreves a acusarme de fraude? Estoy pidiendo ver la documentación. Eso no es una acusación. Es solo una buena práctica comercial. La voz de Owen se mantuvo tranquila, pero tenía la mandíbula apretada. Trabajó durante 3 ciclos. Se merece que le paguen. Muéstrame por qué no debería hacerlo. El Cente se puso de pie, con el cuerpo hinchado de indignación. Ya he tenido suficiente de esto. Seguridad. 2 grandes alienígenas entran en la oficina. Owen los reconoció como ejecutores, músculos contratados que los comerciantes adinerados mantenían para manejar los problemas. Ambos eran bichos raros, pesados mundos de gravedad con armadura gruesa, placas y mala actitud. «Saquen a este humano de mi oficina», ordenó Olix. «Me está acosando». Los ejecutores se movieron hacia Owen. Cada uno tenía al menos 300 libras de músculo y armadura natural. Lo miraron como si ya estuviera roto. Owen no se movió. En cambio, miró a Sierra. «¿Cuánto te debe?» Su voz era baja. 1.500 créditos. Ese es su salario por 3 ciclos de trabajo peligroso. La voz de Owen era tranquila, pero algo en ella hizo que la columna vertebral del señor se enderezara. «Eso es todo lo que estás pidiendo». Ella asintió. Owen volvió a mirar a Olix. El comerciante sonreía ahora, confiado. Sus ejecutores estaban en posición. «Esto se acabó. Voy a darte una oportunidad», dijo Owen. «Págale. Págale los 1.500 créditos más otros 500 por la demora y la falta de respeto. Hazlo ahora. Y todos nos vamos». Olix se rió. También lo hicieron sus ejecutores. «Oh, qué humano. Lucharás contra mi seguridad. Apenas mides 5 pies y medio de alto. Eres débil. Débil. Tu especie no es nada aquí afuera». Owen se quedó callado por un momento. Luego sonrió. No era una sonrisa amistosa. «Sí», dijo en voz baja. «Eso es lo que todos piensan». Miró a los ejecutores. «Última oportunidad para irse. Chicos, esto no tiene por qué ponerse feo». El primer ejecutor se acercó a él. Owen se movió. La mano acorazada del primer ejecutor cayó como un martillo. Owen se metió dentro del columpio, demasiado cerca para que el impacto tuviera toda la potencia. El golpe aún alcanzó el hombro y envió un dolor que le bajó por el brazo. Pero se había sentido peor. Mucho peor que clavó el codo en la articulación blanda donde el brazo del Quick se conectaba a su cuerpo. El ejecutor gruñó sorprendido. No dolor, todavía no, sino sorpresa. Se suponía que los humanos no debían defenderse. El segundo ejecutor agarró a Owen por detrás. Brazos enormes lo rodearon por el pecho en una presa aplastante. El agarre habría roto costillas en la mayoría de las especies. Owen sintió que sus costillas crujían bajo la presión. Sintió que se le cortaba la respiración. Su visión comenzó a estrecharse. Sara observó horrorizada desde la esquina. El protector de sus hijos estaba a punto de morir aplastado. Pero Owen no entró en pánico. Aprendió hace mucho tiempo que el pánico era lo que te mataba. Pánico y rendición. Echó la cabeza hacia atrás con fuerza. Sintió que conectaba con algo que crujió. El agarre del ejecutor se aflojó ligeramente. Lo suficiente. Owen dejó caer su peso repentinamente, resbalando y girando. Los brazos del ejecutor perdieron su agarre cuando la piel sudorosa de Owen le dio el deslizamiento justo para escapar. Se agachó, clavó el puño en la articulación de la rodilla del gateante. El ejecutor tropezó. El primer ejecutor venía hacia él de nuevo. Enfadado ahora. Bien. Enfadado significaba descuidado. El gateador se abrió de par en par. Intentó usar su alcance superior. Owen se agachó, volvió a entrar en la guardia y asestó 3 puñetazos rápidos en la garganta del ejecutor. Las placas blindadas eran más delgadas, diseñadas para mayor flexibilidad. El gateador emitió un sonido ahogado y se tambaleó hacia atrás. Otros trabajadores se habían reunido en la entrada de la oficina, atraídos por los sonidos de la lucha. Observaron en silencio atónito. Un humano, una de las especies más débiles de la galaxia, luchaba contra 2 ejecutores gateadores. Y no perdía ese latido del hombro de Owen, donde había impactado el primer golpe. Le dolían las costillas por el aplastamiento.
Podía saborear la sangre en la boca por el mordisco de la mejilla. Pero había crecido en las colonias del cinturón, donde la gravedad era incorrecta, el aire era tenue y todo intentaba matarte. El dolor era solo información. Te decía que seguías vivo. El segundo ejecutor se había recuperado del cabezazo. Cargó contra Owen como un tren de carga. Todo masa e impulso. Nada de técnica, solo potencia bruta. Owen esperó hasta el último segundo y luego se hizo a un lado. El ejecutor se estrelló contra el escritorio, esparciendo los objetos cuidadosamente organizados de Olix por el suelo. «¡Detén esto!», gritó Olix. Sus colores brillaban de angustia. «Estás destruyendo mi propiedad». Owen lo ignoró. El primer ejecutor volvía, más cauteloso ahora. Había aprendido que el humano era peligroso. Pero Owen podía ver la vacilación. Podía ver la confusión. ¿Cómo es posible? Se suponía que los humanos eran débiles. Se rodearon. El ejecutor se desmayó a la izquierda, luego a la derecha. Owen no mordió el anzuelo. Había estado en suficientes peleas para reconocer la trampa. El ejecutor se lanzó a un ataque real, abalanzándose hacia adelante con ambas manos, tratando de agarrar y aplastar. Owen se dejó caer y barrió las piernas del Quick. El pesado planetador de gravedad era fuerte y estaba blindado, pero su centro de gravedad estaba alto. Cayó con fuerza, sacudiendo el suelo. Owen estaba. Lo atacó de inmediato, con el brazo alrededor del grueso cuello del CW en un estrangulamiento. No para matarlo, solo para dormirlo. El ejecutor se revolvió, con la fuerza suficiente para lanzar a Owen como un juguete, pero Owen se aferró. Su músculo gritó. Su hombro herido se sentía como si estuviera en llamas, pero se aferró. Los movimientos del ejecutor se debilitaron, se ralentizaron y luego se detuvieron. Owen lo soltó y se puso de pie, respirando con dificultad. Su camisa estaba rota. Su hombro probablemente estaba dislocado. Sus costillas estaban definitivamente magulladas, pero estaba de pie. El segundo ejecutor se estaba levantando de los escombros del escritorio. Miró a su compañero inconsciente, miró al humano que no debería haber sido capaz de hacer eso. Decidió correr. La multitud en la entrada se apartó para dejarlo pasar. Nadie dijo nada. El silencio en la oficina era absoluto, excepto por la respiración agitada de Owen. Olix estaba presionado contra la pared, sus colores recorriendo todos los tonos de miedo. «Estás loco. Atacas mi seguridad. Eso es asalto. La policía de la estación te arrestará». Owen se acercó al mostrador de comerciante, o lo que quedaba de él. Encontró la terminal intacta a pesar del caos. Le temblaban ligeramente las manos al acceder a los manifiestos de carga. «Según esto», dijo Owen con voz ronca, todos los envíos que Sara manejaba se registraban como entregados intactos, sin informes de daños, sin reclamaciones de seguros, nada. Miró a Olix. «Solo vas a robarle el sueldo y esperar que nadie lo revise». Olix no dijo nada. Su rostro se había vuelto grisáceo. La multitud en la puerta crecía. Se corrió la voz rápidamente sobre una estación espacial. Un humano acababa de golpear a 2 matones de Kroll. La gente quería comprobar si era cierto. Owen sacó su comunicador personal y empezó a grabar. «Estoy documentando esto para los registros de la estación». Olix, de Centauran Frat Solutions, se negó a pagar el sueldo a un trabajador contratado. Falsificó reclamaciones por daños. Usó matones contratados para intimidar a los empleados. Todo esto viola las normas laborales de la estación. Apuntó con el dispositivo a Olix. «Tienes 1 minuto para transferir los fondos. 2.500 créditos en total. 1.500 adeudados. Más 1.000 de compensación». «No tengo que hacer lo que dices», dijo Olix, pero su voz era débil. «No eres nadie. Tienes razón. No soy nadie». La voz de Owen era monótona. «Pero esta grabación va a la administración de la estación, y me aseguraré de que todos los trabajadores de esta estación la vean. Tu negocio aquí está hecho de cualquier manera. Puedes perder tu negocio con tus créditos intactos, o puedes perderlo todo. Tú decides». Olix miró alrededor de la oficina, al ejecutor inconsciente en su piso, a la multitud de trabajadores observando, al humano que acababa de romper todas sus suposiciones sobre la fuerza y la debilidad. Tomó su decisión. Sus extremidades temblorosas accedieron a su terminal financiera. Un momento después, el comunicador de Sears sonó. «Transferencia completa. 2.500 créditos». Ella lo miró como si no creyera que fuera real. Owen recogió varios chips de datos de los objetos dispersos del escritorio.
Estoy tomando copias de todos tus registros de envío por si de repente te da amnesia esta conversación. Eso es robo, susurró Olix. Nada. Owen se guardó las patatas fritas y se giró hacia Sierra. Vamos a darles de comer a tus hijos. Sara los siguió fuera de la oficina en un día. La multitud se apartó para ellos, mirando a Owen con nuevos ojos. Un humano, una especie que descartaban por débil, irrelevante. Pero él simplemente hizo lo que ninguno de ellos había atrevido a hacer. Afuera, los hijos del Señor corrieron hacia ella. Se envolvieron alrededor de sus piernas, piando con sus voces agudas. Los abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro escamoso. Gracias, le dijo a Owen. Gracias. No sé cómo pagarte. Owen le tocó el hombro con cautela, haciendo una mueca. No tienes que pagarme. Solo alimenta a tus hijos. Es suficiente. Una de las crías, la más pequeña, miró a Owen con enormes ojos dorados. ¿Eres un héroe? Owen se rió y luego hizo una mueca de dolor porque le dolían las costillas. No, Kate. Solo soy de los que creen que la gente debería cobrar por su trabajo. Eso es todo. Pero mientras Sara conducía a sus hijos hacia el mercado de la estación, Owen sintió que lo observaban. Los trabajadores que habían observado, la especie que había aprendido algo nuevo sobre los humanos hoy. Quizás no fuera un héroe, pero había hecho lo correcto. Y a veces eso bastaba. Owen estaba sentado en la pequeña enfermería viendo cómo un dron le escaneaba el hombro. El aparato emitió un pitido de desaprobación, dislocado como él creía. El dron le administró un analgésico local y luego le colocó la articulación en su lugar con una eficiencia mecánica que le hizo apretar los dientes. Deberías descansar 3 días, dijo el dron con su voz monótona y sintetizada. Tienes las costillas magulladas. El hombro necesita tiempo para sanar bien. Descansaré esta noche, dijo Owen. Tengo trabajo mañana. El dron volvió a sonar, claramente programado para desaprobar que los humanos ignoren los consejos médicos, pero lo dejó ir. Encontró a Sir esperando afuera del bahía médica con sus hijos. Habían estado en el mercado. Las crías comían lo que parecían verduras asadas de recipientes de papel, moviendo alegremente sus pequeñas mandíbulas. Tenían salsa en el hocico y parecían absolutamente encantadas. No tuviste que esperar, dijo Owen. Sí, lo hice. El señor se puso de pie y su estatura de repente le pareció más impresionante que antes. Te dolió proteger a mi familia entre mi gente. Eso crea una deuda. No hay deuda. Te dije que entre tu gente quizás. Los ojos dorados del señor estaban serios. Pero yo soy Draen. Derramaste sangre por mis hijos. Eso significa algo para nosotros. La cría más pequeña, la que había preguntado si Owen era un héroe, tiró de su pantalón. Levantó su recipiente de comida. ¿Quieres un poco? Está realmente bueno. Owen sonrió a pesar de su cuerpo dolorido. Tomó un pequeño trozo de la verdura asada y se lo comió. Estaba bueno. Picante, pero bueno. Gracias, dijo solemnemente. La cría le sonrió radiante. Durante los días siguientes, Owen aprendió más sobre Sierra y su situación de lo que esperaba. Había llegado a Antar hacía 76 meses, tras la muerte de su compañero en un accidente minero en su planeta natal. No tenía familia que la ayudara y solo 4 hijos que alimentar. La estación le había parecido una oportunidad. Había trabajo disponible para especies dispuestas a realizar trabajos peligrosos. Pero la realidad había sido diferente. Los empleadores veían a los Dran como desechables, lo suficientemente fuertes como para soportar trabajos peligrosos, pero lo suficientemente insignificantes como para engañarlos sin consecuencias. A Sara ya la habían engañado antes. Simplemente nunca había estado lo suficientemente desesperada como para defenderse hasta que sus hijos empezaron a pasar hambre. ¿Por qué no fuiste a seguridad de la estación?, preguntó Owen. Estaban sentados en una de las áreas de descanso comunes de la estación mientras los hijos de Sir jugaban cerca. Lo hice 2 veces. La voz de Sir sonaba amarga. Dijeron que era una disputa contractual, un asunto civil. Sugirieron que contratara a un abogado. Y los abogados cuestan más de lo que ganas en un mes. Exactamente. Observó a sus hijos jugar, con el rostro suavizado. La galaxia es enorme, Owen. Pero para gente como yo, hay muy poco espacio. Owen había oído historias similares en todas las estaciones y colonias en las que había trabajado. El sistema estaba diseñado para favorecer a quienes ya tenían electricidad. Los demás simplemente intentaban sobrevivir. Pero la noticia de lo ocurrido con Olix se estaba extendiendo.
Owen lo notaba en la forma en que lo miraban los demás trabajadores, en las conversaciones que se interrumpían al entrar en una habitación y se reanudaban con nueva energía tras pasar esa hora en su cuarto día de vuelta al trabajo. Un trabajador del muelle Torian se le acercó durante la hora del almuerzo. El traductor de los alienígenas insectoides hizo un clic al hablar. Tú eres quien luchó contra los ejecutores de rastreo. No era una pregunta. Owen asintió de todos modos. Mi jefe no me ha pagado en 2 ciclos. Dice que rompí el equipo. No lo hice, pero él tiene abogados y yo no. Las mandíbulas del Torian chasquearon nerviosamente. ¿Podrías ayudarme? Owen miró al alienígena, viendo la misma desesperación que había visto en Sierra. ¿Tienes tus registros de trabajo? Sí, tráemelos después del turno. Los revisaremos juntos. El cuerpo del Torian pareció relajarse. Gracias. Después de eso, la noticia se extendió más rápido. Durante la semana siguiente, Owen se encontró revisando contratos y registros de trabajo de una docena de trabajadores diferentes. La mayoría de los casos eran simplemente robo de salario, y los empleadores aprovechaban de que los trabajadores no podían pagar abogados y no entendían sus derechos. Owen los ayudó a presentar quejas formales ante la administración de la estación. Les enseñó a documentar su trabajo, a llevar registros que resistieran el escrutinio. Estaba disponible por las tardes, revisando los casos con cualquiera que lo solicitara. No pedía pago, no quería reconocimiento. Simplemente lo hacía porque era necesario. Ese observaba esto con creciente respeto. Le llevaba comida cuando se saltaba las comidas para ayudar a los trabajadores. Se aseguraba de que tomara descansos cuando su hombro lesionado comenzaba a molestarle. Y lente cuidadosamente, comenzó a hablarle sobre la cultura Draen. No hacemos amigos fácilmente. Una noche, explicó, nuestros lazos se eligen con cuidado, pero una vez forjados, son absolutos. La familia lo es todo para nosotros. Familia de sangre o elegida, da igual. Protegemos a los nuestros. Es hermoso. Owen dijo, protegiste a mis hijos. Sira continuó, derramaste sangre por ellos. No pediste nada a cambio entre mi gente. Eso te convierte en un hermano alado. La familia guardó silencio un momento. Yo, Manu. Pero no sé qué significa eso exactamente. Significa que mis hijos son tus hijos. Tus enemigos son mis enemigos. Tu seguridad es mi preocupación. La mirada del Señor era intensa. Significa que moriría antes de permitir que te hicieran daño. Parece mucho por ayudar a alguien a cobrar su salario. Para ti, quizás fue simple justicia. Para mí, salvaste mi familia de la inanición. Sara extendió la mano y le tocó suavemente la suya con un dedo con garra. No menosprecies lo que hiciste. Owen, lo significó todo. Los niños habían empezado a llamarlo tío Owen. Corrían a saludarlo cuando venía de visita, le mostraban lo que habían descubierto o aprendido. La más pequeña, llamada Pip, había decidido que Owen era lo mejor del mundo. Lo seguía siempre que podía, haciéndole preguntas interminables sobre los humanos y la tierra. ¿Es cierto que los humanos podemos comer casi de todo?, preguntó un día. Casi. Somos adaptables. Incluso venenos. Bueno, algunos venenos nos enferman, pero normalmente podemos recuperarnos de cosas que matarían a otras especies. Owen sonrió. La Tierra era bastante hostil cuando evolucionamos. Aprendemos a sobrevivir en todo tipo de entornos. Eres duro, declaró Pip. Como dragones, pero blandos, rió Owen. Sí, supongo que es cierto. Estaba empezando a entender lo que Sierra quería decir con la familia elegida. Estos niños le estaban empezando a gustar. Su alegría, su resiliencia, su simple confianza. Habían pasado por el infierno, pero aún podían reír, jugar y ver las maravillas del mundo. A Kitty le recordó por qué había dejado la Tierra en primer lugar, porque seguía moviéndose de una estación a otra, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Había estado buscando algo que valiera la pena proteger, algo por lo que valiera la pena luchar. Tal vez lo había encontrado. La seguridad de la estación finalmente terminó su investigación de Olix. El comerciante fue expulsado de Antai 7 y multado considerablemente por violaciones laborales. Varios otros trabajadores presentaron quejas al ver que alguien había desafiado con éxito el sistema, afirmando que no era una revolución. Ni siquiera fue una reforma importante, pero algo era algo. Unas pocas docenas de trabajadores recibieron sus salarios. Unos pocos empleadores corruptos aprendieron que no podían engañar con total impunidad. Pequeñas victorias,
pero importantes. Dot. El hombro de Owen sanó. Sus costillas dejaron de dolerle y siguió trabajando, siguió ayudando, siguió estando presente para quienes necesitaban a alguien de su lado. Sara le dio un regalo el día que la seguridad de la estación cerró oficialmente el caso de Olix. Era un pequeño medallón tallado en piedra oscura con un escudo de la familia Draen grabado. Esto te marca como hermano del ala de nuestro clan, dijo. Cualquiera que lo vea sabrá que estás protegido por el honor del dragón. Owen sostuvo el medallón con cuidado. Era cálida de la mano de Sir, y podía sentir el peso de lo que representaba. No como un regalo, una promesa, un vínculo. Gracias, dijo en voz baja. Pip abrazó su pierna. Ahora realmente son familia. Sí, pensó Owen, tal vez lo soy. Owen no se dio cuenta de cuánto había cambiado la estación hasta que alguien intentó matarlo. Dot. Sucedió 3 semanas después del incidente con Olix. Owen regresaba a sus aposentos después de un turno de noche cuando 4 figuras salieron del pasillo lateral. Vestían armaduras sin marcar y portaban armas que zumbaban con energía apenas contenida. Asesinos profesionales, no matones de la estación. Owen Blake, dijo uno de ellos a través de un modulador de voz. Has hecho muy infeliz a cierta gente. La mano de Owen se mueve lentamente hacia su cinturón de herramientas. No había mucho allí que pudiera ayudar contra las armas de energía, pero no iba a quedarse quieto y morir. Supongo que no podemos hablar de esto. Nada personal, solo negocios. El líder levantó su arma. El fuego estalló desde el pasillo detrás de los asesinos. No fuego metafórico. Llamas reales que ardían, calientes y ardientes, convirtieron el aire reciclado de la estación en un viento abrasador. Los asesinos se dispersaron, protegidos por sus armaduras, pero su visibilidad desapareció en el repentino infierno. Sara aterrizó entre Owen y los atacantes, con las alas desplegadas y aún emanando humo de sus fauces. Era magnífica y aterradora, la depredadora suprema en la que su especie se había convertido. «No lo tocarás», dijo ella, su voz resonando con un gruñido subsónico que Owen sintió en la punta del pecho. 2 dragones más aparecieron de otros pasillos, más grandes que Sir, con escamas más oscuras y viejas cicatrices que marcaban sus cuerpos. Dragones machos, guerreros por su aspecto, se movieron para flanquear a Sir, creando un muro de escamas y dientes, y apenas controlando el fuego entre Owen y los asesinos a sueldo. «Esto no te concierne, Draen», dijo el líder, pero su voz había perdido la confianza. «Aléjate, es hermano al lado de mi clan. Sir dijo que su sangre es nuestra sangre. Sus enemigos son nuestros enemigos. Así que esto nos preocupa mucho. El más grande de los dragones machos, sus escamas casi negras, dejó que el humo saliera de sus fosas nasales. Te enfrentas a 3 guerreros dragón. Tus armas podrían matar a uno de nosotros antes de que te destrocemos. Tal vez incluso a 2, pero el tercero sobrevivirá y tú no. Mostró los dientes. Elige con cuidado. Los asesinos se miraron entre sí. Esto no era para lo que se habían apuntado. Un humano solitario, un blanco fácil. No una manada de dragones furiosos dispuestos a morir para protegerlo. Se retiraron, con las armas aún en alto, pero retrocediendo lentamente. Una vez que se distanciaron, corrieron. Owen dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Gracias. La familia protege a la familia, señor. Se giró hacia los 2 hombres. Owen, estos son Gres y Tomar. Son de mi mundo natal. Cuando les dije lo que hiciste por mis hijos, querían conocerte. Gres, el grande de escamas negras, estudió a Owen con ojos inteligentes. Eres más pequeño de lo que esperaba. Me dicen eso a menudo, dijo Owen, pero peleas como si fueras el doble de grande. He oído las historias. Gretch hizo un sonido retumbante que podría haber sido una risa. La galaxia piensa que los humanos son débiles, pero nosotros los dragones sabemos más. La fuerza no se trata solo del tamaño o las armas naturales. Se trata de Will, y tú tienes a Will, hermanito. La palabra hermano sobresaltó a Owen. Miró a Sierra. Les hablé del vínculo de hermano alado, explicó. Te han aceptado en nuestro clan. Todos nosotros. Ahora estás protegido por más que solo mi familia. Durante los siguientes días, Owen aprendió lo que eso significaba. Otros dragones en la estación, trabajadores, comerciantes y tripulaciones de naves comenzaron a reconocerlo. Un asentimiento aquí, un saludo allá. Algunos le trajeron comida de sus culturas, regalos de bienvenida. Una anciana dragona,
Con las escamas descoloridas por la edad, le tocó el hombro con suavidad y lo llamó buena cría. Pero la protección no era solo simbólica. Grace y Tomar empezaron a acompañar a Owen en sus paseos a la estación redonda, sin vigilarlo de forma evidente, pero siempre presentes. Otros trabajadores lo notaron. Los que se habían envalentonado con el ejemplo de Owen cobraron ánimo. Los que habían estado explotando a los trabajadores se pusieron nerviosos porque una delegación vino a ver a Owen una noche. 5 especies diferentes, todos trabajadores, todos con la misma mirada de desesperada esperanza que había visto en los ojos de 6 semanas atrás, cuando una traductora Belnari se adelantó, con la antena temblando nerviosamente. Nos hemos estado organizando en silencio, hablando con otros trabajadores sobre sus derechos, sobre la unión. Hizo una pausa. Nos gustaría su ayuda, no para que nos guíe, sino para que nos enseñe, para que nos ayude a comprender las leyes que se supone que nos protegen. Owen miró al pequeño grupo. Estaban asustados. El sistema los había oprimido durante tanto tiempo que incluso el acto de pedir ayuda les aterrorizaba. Pero pedían. Eso requería valentía. Ayudaré en lo que pueda, dijo. Pero necesitas entender algo. No soy especial. No soy un héroe. Solo soy un tipo que piensa que las personas merecen ser tratadas justamente. ¿Eso te hace suficientemente especial?, dijo el Belnari en voz baja. Se reunieron en un almacén esa noche. 20 trabajadores al principio, luego 30, luego 50. Owen les enseñó a leer sus contratos, a identificar el robo de salarios, a documentar las violaciones de seguridad. Les mostró las regulaciones de la estación que la mayoría de los empleadores esperaban que nunca leyeran. Sir ayudó a traducir sus explicaciones para especies cuyos estilos de comunicación no coincidían con los patrones del habla humana. Grace y Tomar vigilaban, asegurándose de que nadie interrumpiera a quien no debería estar allí. Un joven Pioxian llamado Rey hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Por qué haces esto? No eres uno de nosotros. Eres humano. Tu especie podría trabajar en cualquier lugar, hacer cualquier cosa. ¿Por qué ayudarnos? Owen pensó en eso. ¿Por qué he estado donde estás? Tal vez no exactamente, pero bastante cerca. Crecí en una colonia de cinturón donde la compañía lo poseía todo y nosotros no poseíamos nada. Vi a mis padres trabajar hasta la muerte por salarios que apenas nos alcanzaban para comer. Vi cómo el sistema aplastaba a la gente hasta que ya no podían luchar. Miró a su alrededor, a todos los rostros, a todas las especies, a la esperanza y al miedo mezclados. No pude ayudar a mis padres, pero quizá pueda ayudarte a ti, y quizá eso importe. Los trabajadores guardaron silencio un momento. Entonces Red dijo, ¿importa? El movimiento creció lentamente. Los trabajadores empezaron a negarse a aceptar condiciones ilegales. Presentaron quejas formales cuando los estafaban. Se mantuvieron unidos cuando los empleadores intentaron señalar a los alborotadores. No siempre tuvieron éxito. Algunos trabajadores fueron despedidos, otros fueron amenazados. Pero siguieron presionando. Siguieron exigiendo los derechos básicos que se suponía que garantizaba la ley de la estación. Y cuando los empleadores contraatacaron con violencia, se encontraron con algo más que trabajadores individuales. Encontraron Drans que habían jurado proteger a un humano. Encontraron trabajadores de una docena de especies que habían aprendido que unirse significaba que no se les podía doblegar tan fácilmente. La administración de la estación ya no podía ignorarlo. Las quejas se acumulaban. Los conflictos se hacían públicos. Las noticias empezaban a notar que algo estaba cambiando en Antar 7. Gen intentaba mantenerse alejado de los focos. No quería ser una figura decorativa ni un símbolo. Solo quería ayudar a la gente. Pero Sara comprendió lo que él, por su humildad, no podía ver. «Cambiaste algo aquí». Les contó una noche que estaban viendo a sus hijos jugar en uno de los jardines públicos de la estación. Un lujo excepcional que Sierra ahora podía permitirse con un mejor trabajo. No solo para mi familia, sino para cientos de familias. Simplemente les demostré que tenían derechos. Owen dijo, no. Sara negó con la cabeza. Les demostraste que alguien se preocupaba, que alguien nos apoyaría incluso cuando fuera peligroso. Eso es lo que cambió. Todo. Pip corrió y se subió al regazo de Owen, con sus pequeñas garras cuidando de no arañarlo. «Tío Owen», dijo T, «los humanos son la especie más débil, pero tú no eres débil. Eres la persona más fuerte que conozco». Owen abrazó al pequeño dragón con ternura. La fuerza se manifiesta de muchas maneras,
Pip. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es preocuparte por alguien más que por ti mismo. ¿Cómo te preocupaste por nosotros?, dijo Pip. Sí, así. Sir los observó juntos, con ojos dulces. La galaxia está aprendiendo sobre los humanos, no a través de la guerra ni la conquista. A través de esto, a través de la compasión. Hizo una pausa. Eso podría ser más peligroso para el viejo orden que cualquier arma. Owen no lo sabía. Solo sabía que Pip se sentía seguro en sus brazos, que los hijos de Sir estaban sanos y alimentados, que los trabajadores se defendían, que tal vez, solo tal vez, un pequeño rincón de la galaxia estaba un poco mejor que antes. Eso era suficiente. Eso siempre sería suficiente. El gremio de comerciantes convocó una reunión de emergencia. 37 dueños de negocios se reunieron en una sala de conferencias privada en los niveles superiores de Antar 7, donde el aire era más limpio, la iluminación mejor y los trabajadores no podían entrar a menos que estuvieran sirviendo bebidas. Un magnate naviero de Verona estaba a la cabeza de la mesa. Se llamaba Drex y había perdido 3 contratos de carga el mes pasado porque sus trabajadores se habían declarado en huelga por infracciones de seguridad. Este humano está destruyendo nuestros márgenes de ganancia. No es solo él, añadió un comerciante decente. Es lo que representa. Trabajadores que creen merecer un trato justo y que creen que pueden desafiarnos. Pagamos bien por esos contratos laborales. Drex continuó. El objetivo era estar por debajo del salario mínimo. Ahora la administración de la estación está haciendo cumplir las regulaciones. ¿Sabes cuánto cuesta el cumplimiento? Una banquera relajada golpeó su libreta financiera. Las pérdidas colectivas en este gremio se estiman en 18 millones de créditos este trimestre. Todo porque un humano decidió hacerse el héroe. Los contratistas contratados fracasaron. Alguien más comentó. Los dragones lo están protegiendo ahora. Entonces iremos más allá. Drex dijo. Tenemos recursos. Tenemos conexiones. Un humano y un puñado de lagartos no pueden detenernos a todos. Se equivocaron en eso. Owen recibió la advertencia de una fuente inesperada. Un joven contable valorano que trabajaba para Drex se le acercó en la plataforma de atraque con aspecto aterrorizado. Están planeando algo. El contable susurró. El gremio quiere que te vayas. No solo que te despidan. ¿Que te vayas? ¿Cómo que te vayas?, preguntó Owen, aunque ya lo sabía. Muy lejos. Están contratando especialistas de otros planetas, contratistas militares, no solo agentes de la estación. La voz del contable tembló. No estoy de acuerdo con lo que hacen. También me robaron el sueldo antes de que nos ayudaras a organizarnos, pero no puedo hablar abiertamente. Tengo familia. Nos destruyen. Lo entiendo, dijo Owen. Gracias por la advertencia. Ten cuidado, dijo el contable, y luego desapareció entre la multitud antes de que nadie pudiera verlos hablar. Owen se lo contó a Sara esa noche. Su reacción fue inmediata y feroz. Nos vamos esta noche. Me llevo a mis hijos y vamos a otro lugar. Tú vienes con nosotros. Sus ojos brillaron con un brillo dorado en la tenue luz. Tu vida vale más que esta estación. ¿A dónde iremos?, Owen preguntó con suavidad. Esto no se trata solo de los 7 de Antar. Se trata de un sistema que trata a los trabajadores como recursos desechables. Huir no soluciona eso. Entonces luchamos. Gres y Tomar también ayudarán a otros dragones. Somos guerreros. Que envíen a sus contratistas. Owen negó con la cabeza. Violencia es lo que quieren. Les da justificación para reprimir con fuerza y declarar al movimiento obrero una amenaza para la seguridad. No podemos ganar de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? La voz del señor era angustiada. Que te maten. No, lo haremos público. Completamente público. Owen sacó su comunicador. Les contamos a todos exactamente lo que está sucediendo. Les hacemos imposible actuar en silencio. Durante las siguientes 12 horas, Owen y los organizadores obreros recopilaron todo. Cada denuncia de robo de salario, cada violación de seguridad, cada contrato que violaba la ley de la estación. Incluyeron testimonios personales de trabajadores de múltiples especies. Documentaron amenazas, intimidación y a los asesinos a sueldo que intentaron asesinar a Owen. Y lo publicaron todo, no solo la administración de la estación, sino a todos los servicios de noticias, redes sociales y canales de comunicación a los que pudieron acceder. Lo titularon simplemente, El costo real de la mano de obra barata en Antar 7. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Nuevos servicios en 3 sectores recogieron la historia.
La imagen de un trabajador humano enfrentándose a la explotación corporativa resonó en el público que había presenciado abusos similares en sus propias estaciones y colonias. El hecho de que casi lo mataran por ello hizo la historia aún más convincente. La administración de la estación se vio inundada de consultas. Los transbordadores turísticos comenzaron a cancelar las reservas de atraque. Los socios comerciales comenzaron a exigir garantías sobre prácticas laborales éticas. La presión económica era enorme e inmediata. El gremio de comerciantes se encontraba en una posición insostenible. Si actuaban contra Owen ahora, con todos los ojos puestos en la estación, confirmarían todo lo del informe. Pero si no hacían nada, las reformas continuarían. El administrador de la estación, Kellys, un burócrata cauteloso que había evitado las disputas laborales durante meses, finalmente convocó una audiencia pública. Cada parte presentaría su caso. El procedimiento se transmitiría en vivo. Owen se encontraba ante una sala de audiencias abarrotada. Los trabajadores ocupaban cada espacio disponible. Sarah y sus hijos estaban sentados en la primera fila. Gretch y Tomar flanqueaban las puertas. Su presencia era un mensaje claro. No soy político, comenzó Owen. No soy revolucionario. Soy un manipulador de carga que cree que la gente debería cobrar por su trabajo y no verse contaminada por condiciones inseguras. Aparentemente, esa es una postura radical. Revisó las pruebas metódicamente. Mostró el robo de salarios documentado, las violaciones de seguridad que había matado o herido a trabajadores, los contratos que violaban la ley básica de la estación. Presentó los testimonios de docenas de trabajadores, cuyas voces finalmente se escucharon tras años de silencio. Drake se puso de pie para refutar. Su discurso preparado estaba lleno de comentarios sobre las realidades económicas y los mercados competitivos. Pero no pudo justificar la muerte de los trabajadores. No pudo justificar pagar menos de salario mínimo cuando la ley de la estación lo exigía claramente. No pudo explicar por qué había contratado asesinos para silenciar a un manipulador de carga. La audiencia duró 6 horas. Al final, la opinión pública se había consolidado. El gremio de comerciantes había sido atrapado, expuesto, y no tenía ninguna defensa que no los hiciera quedar peor. El administrador Kellys anunció reformas inmediatas, la plena aplicación de las leyes laborales, un comité de supervisión independiente con representantes de los trabajadores, auditorías de seguridad obligatorias y una investigación completa sobre la mala conducta corporativa con cargos penales para los más graves. No era todo lo que los trabajadores deseaban. No era una revolución, pero era algo real, algo ejecutable, algo que mejoraría la vida de miles de personas. Owen salió de la sala de audiencias exhausto. Le dolía el hombro de nuevo. El estrés revivaba la vieja lesión, pero de alguna manera se sentía más ligero. Lo habían logrado. De verdad lo habían logrado. Sierra y sus hijos lo esperaban. Pip se abalanzó sobre él y la atrapó con cuidado, consciente de sus pequeñas garras. «Ganamos», cantó alegremente. «Tío Owen, ganamos. Lo hicimos». Owen estuvo de acuerdo. Todos juntos. Los trabajadores que llenaban la sala de audiencias se agolparon a su alrededor, queriendo agradecerle para celebrar y compartir este momento. Owen intentó desviar la atención, pero no se lo permitieron. Para ellos, él era un símbolo, el humano que se puso de pie cuando nadie más lo hizo. Un periodista humano se abrió paso entre la multitud. Dispositivo de grabación activo. Owen Blake, te has convertido en el rostro de la reforma de los derechos de los trabajadores en Antar 7. ¿Cómo se siente eso? Incómodo, dijo Owen con sinceridad. No hice esto por reconocimiento. Lo hice porque era necesario hacer lo que sigue para ti, lo que el periodista presionó. ¿Continuarás este trabajo en otras estaciones? Owen no había pensado tan a futuro. Miró a Sarah, a sus hijos, a los trabajadores que lo rodeaban. No lo sé, pero donde quiera que vaya, si veo que explotan a la gente, probablemente haga algo al respecto. Es simplemente así. Eso es lo que te hace peligroso, dijo Sarah en voz baja, con una sonrisa en su rostro escamoso. No puedes ignorar la injusticia. Es a la vez tu mayor fortaleza y tu mayor vulnerabilidad. Probablemente Owen estuvo de acuerdo. Grace apareció a su lado, enorme y protector. El gremio no se rendirá del todo. Se adaptarán. Encontrarán nuevas formas de explotar, pero lo pensarán 2 veces antes de ser tan descarados, y los trabajadores recordarán que pueden contraatacar. Pequeñas victorias, dijo Owen. Pequeñas victorias se convierten en grandes, rugió Tomar. Los ríos brillaban como pequeños arroyos.
La celebración se trasladó a una de las áreas comunes más grandes de la estación. Trabajadores de docenas de especies se reunieron, compartiendo comida e historias. Owen se vio transferido de un grupo a otro. Todos querían estrecharle la mano, tocarle el hombro o compartir su gratitud de la forma que fuera que expresara su cultura. Fue abrumador, humillante y agotador, todo a la vez. Esa noche, tarde, cuando la multitud se había dispersado, Owen se sentó con Sierra en una plataforma de observación, observando las naves entrar y salir a través de los conjuntos de atraque de la estación. «Cambiaste mi vida», dijo Sierra en voz baja. «La vida de mis hijos, cientos de vidas. Habrías encontrado la manera», respondió Owen. «Eres fuerte. Habrías sobrevivido». ¿Sobrevivido? Sí, pero hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Ella lo miró. «Nos diste la oportunidad de vivir de verdad, de tener esperanza. No es poca cosa. No debería ser especial», dijo Owen. «Todos merecen esa oportunidad, pero no la tienen. No sin gente como tú que lucha por ella». Sara le tocó la mano. «Gracias, compañero, por todo». Owen le apretó la mano suavemente. «Gracias por confiar en mí, por dejarme ser parte de tu familia». Se sentaron en un cómodo silencio, mirando las estrellas. En algún lugar, otras estaciones tenían problemas similares. Otros trabajadores estaban siendo explotados. Pero esta noche en la estación 7 de Antar, las cosas estaban un poco mejor. Y a veces eso era suficiente. 3 meses después de la audiencia, la estación 7 de Anterry se veía diferente. No físicamente, sino en aspectos más importantes. Los trabajadores caminaban con la cabeza más alta. El equipo de seguridad, que antes era demasiado caro, ahora era estándar. Las denuncias de robo de salario se investigaban y resolvían. Owen seguía trabajando en la bodega de carga, seguía cargando contenedores y transportando suministros. Pero ahora otros trabajadores se unían a él en los descansos, haciendo preguntas, compartiendo inquietudes, tratándolo como un amigo de confianza en lugar de un forastera. El comité de supervisión funcionaba lenta pero constantemente, mejorando las condiciones. No era perfecto, nunca perfecto, pero mejor. Y valía la pena luchar por algo mejor. Sara había sido ascendida a supervisora de carga, un puesto que se había ganado con habilidad y dedicación. Sus hijos prosperaban. Los 3 más pequeños asistían a la escuela de la estación, aprendiendo varios idiomas y haciendo amigos de diferentes especies. Pip había anunciado que quería ser defensora de los trabajadores de mayor, como el tío Owen. Owen había intentado disuadirla. No es un camino fácil. Se supone que las cosas buenas no son fáciles. Pip había respondido con la absoluta seguridad de la juventud. Tú me enseñaste eso. No podía discutir con esa lógica de que una nave de transporte humano atracara una tarde trayendo nuevas rotaciones de tripulación y suministros de las colonias de la Tierra. Owen estaba procesando su manifiesto de carga cuando el capitán se le acercó. La mujer era mayor, curtida por años de viajes espaciales, con una mirada penetrante que no se le escapaba nada. «Eres Owen Blake», dijo. «Ni una pregunta». «Sí, señora. He oído hablar de ti. Todo el sector lo ha hecho». Le entregó un bloc de datos. «Tengo un mensaje del Sindicato de Trabajadores Coloniales. Quieren saber si te interesaría trabajar como consultor, ayudar a los trabajadores de otras estaciones a organizarse, enseñarles lo que has aprendido aquí». Owen miró el bloc de datos. La oferta era generosa. Dinero real, viajes, la oportunidad de difundir las reformas más allá de Antar 7. Era todo por lo que había estado trabajando, ofrecido en bandeja de plata. «¿Puedo pensarlo?», preguntó. El capitán sonrió. «Tómate tu tiempo. Estaremos atracados 3 días». «Pero, Owen, lo que hiciste aquí importa. Mucha gente quiere replicarlo. Podrías ayudar a millones de trabajadores en el espacio humano y más allá». Después de que ella se fuera, Owen se sentó con un bloc de datos, leyendo la propuesta. Era tentador, pero también significaba irse. Dejar a Sierra y a sus hijos, dejar la comunidad que había ayudado a construir, dejar las pequeñas victorias que veía cada día. Fue a ver a Sierra esa noche y le mostró la oferta. Ella la leyó atentamente, con expresión indescifrable. Luego lo miró con esos ojos. Ojos dorados que habían aprendido a leerlo también. «¿Qué quieres hacer?» «No lo sé», admitió Owen. «Una parte de mí quiere ayudar a más gente, pero otra parte no quiere irse. Este es nuestro hogar ahora. Son familia. Somos familia.
El señor asintió, lo que significa que queremos lo mejor para ti, aunque sea difícil para nosotros. Eso no ayuda, dijo Owen, pero sonreía. Pip, que había estado escuchando desde la puerta, entró en la habitación. ¿Te vas, tío Owen? Tal vez, dijo con sinceridad. Quieren ayudar a los trabajadores de otras estaciones. O sea, ¿tú nos ayudaste? Sí. Pip se quedó callada un momento, con su joven rostro serio. Luego se subió a su regazo, algo que ya casi le estaba costando. Mamá dice que la familia significa querer lo mejor para los demás, incluso cuando es triste. Muy sabio, dijo Owen con un nudo en la garganta. Así que si necesitas ir a ayudar a otras personas, lo entendemos, pero tienes que prometerme que volverás a visitarnos mucho. Owen la abrazó con ternura. Yo promesa. Sara le tocó el hombro. Tienes 3 días para decidir. Piénsalo bien, compañero. Es tu decisión y apoyaremos lo que decidas. Owen pasó esos 3 días hablando con los trabajadores, con el comité de supervisión y con la gente que se convertiría en su comunidad. Todos decían lo mismo, de diferentes maneras. Les había dado las herramientas para continuar el trabajo. Podían mantener las reformas, seguir presionando por mejores condiciones. Ya no necesitaban que les diera la mano. Era a la vez halagador y humillante. Había tenido tanto éxito que ya no era esencial. Así era exactamente como debía ser. Dot. El último día, se sentó con los organizadores de los trabajadores en su espacio de reunión habitual. Re, el joven Pioxian, quien le había preguntado por qué ayudaba a hablar en nombre del grupo. ¿A dónde fue? Dijo Re. No porque no te valoremos, sino porque sí. Nos enseñaste a luchar por nosotros mismos. Ahora puedes enseñárselo a los demás. Eso es más importante que quedarse aquí, donde las cosas ya están mejorando. Además, el trabajador auriano añadió, has entrenado a la mitad de nosotros en derecho laboral y tácticas de organización. Ya no estamos indefensos. Eso es lo que nos diste. Owen miró los rostros a su alrededor, todos de diferentes especies, todos unidos por la lucha y la victoria compartidas. ¿Estás seguro? Estamos seguros. Redijo, ve a enseñarle a la galaxia lo que nos enseñaste, que los trabajadores merecen dignidad, que permanecer unidos significa que no se puede quebrantar, que la compasión es fuerza, no debilidad. Al plantearlo así, Owens dijo, ¿cómo puedo negarme? Aceptó la oferta del sindicato de trabajadores coloniales a la mañana siguiente. El contrato era por 1 año, con consultoría y formación en 6 estaciones diferentes. Después, podía renovarlo o regresar a Antar 7. La flexibilidad era inherente porque entendían que tenía familia aquí. La despedida fue más grande de lo que Owen esperaba. Cientos de trabajadores se reunieron en el muelle de atraque, representando docenas de especies, todos allí para despedir al humano que los había defendido. Sara y sus hijos estaban al frente de la multitud. Los niños intentaban ser valientes, pero sus ojos estaban húmedos por las lágrimas. Incluso los mayores, que suelen intentar parecer duros, lloraban abiertamente. Owen se arrodilló a su altura. Esto no es una despedida para siempre. Volveré, lo prometo, y les enviaré mensajes cada semana. No se librarán de mí tan fácilmente. Será mejor que regresen, dijo Pip con fiereza. Son familia. La familia no se va así como así. La familia hace lo que es necesario, corrigió Owen con suavidad. Y a veces eso significa estar separados un tiempo para poder ayudar a más personas. Pero el vínculo no se rompe. ¿Entiendes? Ella asintió y luego lo abrazó. Sus hermanos se unieron, creando una masa de pequeños dragones y un humano, todos abrazados con fuerza. Sara esperó a que los niños se apartaran y luego abrazó a Owen con fuerza. Su fuerza podría haberle roto las costillas, pero fue cuidadosa, siempre cuidadosa con él. Vuelve con nosotros, susurró. Por favor, siempre, prometió Owen. Eres mi familia. Siempre volveré. Subió a la nave de transporte con sus pocas pertenencias y el medallón de la familia, dragón que Sierra le había regalado meses atrás. Mientras la nave se preparaba para partir, observó por la ventana cómo la multitud saludaba. Mientras Sir sostenía a sus hijos, mientras la comunidad que había ayudado a construirlo enviaba a ayudar a otros, el capitán se reunió con él en la ventana, reconsiderándolo. No, dijo Owen, solo recordando por qué esto importa y por qué importa. Owen se tocó el medallón que llevaba al cuello. Porque todos merecen lo que Sierra y sus hijos tienen ahora. Seguridad,
dignidad, una oportunidad justa para una buena vida. Eso no debería ser revolucionario. Pero si lo es, entonces supongo que soy un revolucionario. El capitán rió. La galaxia no está lista para más humanos como tú. Bien, dijo Owen. Quizás eso signifique que realmente cambiaremos las cosas. La nave se alejó de los 7 de Antar, llevando a Owen hacia nuevas estaciones, nuevos trabajadores, nuevas batallas por la justicia básica. Extrañaba a Sierra y a los niños. Extrañaba la comunidad que había ayudado a construir, pero los llevaba consigo en las lecciones. Le habían enseñado que la compasión era fuerza, que defender a los demás importaba, que las pequeñas victorias se acumulaban para generar un cambio real, que la familia se definía por la elección y el compromiso, no por sangre o especie. La galaxia era vasta y la injusticia estaba por todas partes, pero también lo era la esperanza. Así era el potencial de cambio, y donde quiera que Owen fuera, llevaría consigo ese potencial. Que una vez le habían preguntado por qué ayudaba a personas que no eran tan amables, que no eran humanas. La respuesta había parecido obvia entonces, y parecía aún más obvia ahora. Porque eran personas, porque merecían ayuda, porque era lo correcto. Esa era toda la razón que necesitaba. Esa siempre sería toda la razón que necesitaría. Mientras las estrellas se extendían más allá de la ventana y la nave saltaba a un viaje más rápido que la luz, Owen Blake se permitió una pequeña sonrisa. Había comenzado este viaje para intentar ayudar a una madre desesperada a conseguir su salario. Había terminado con una familia, un movimiento y un propósito que lo llevaría a través de las estrellas. Nada mal para un manipulador de carga de las colonias del cinturón de la Tierra. Nada mal en absoluto. La galaxia estaba aprendiendo sobre la humanidad no a través de la conquista, la tecnología o el poderío militar. A través de esto, a través de humanos testarudos y compasivos que se niegan a aceptar que la injusticia era inevitable. ¿Quién se alzó? ¿Quién contraatacó? ¿Quién protegió a quienes no podían protegerse a sí mismos? Era más lento que una guerra, más silencioso que una revolución, pero sostenible. Era real, y se extendía estación por estación, trabajador por trabajador, humano por humano. Owen Blake era solo un humano, pero había demostrado que un humano actuando con valentía y compasión podía cambiar el mundo, o al menos cambiar una pequeña parte de él. Y a veces, una pequeña parte bastaba para empezar. El futuro era incierto. El trabajo era duro. Pero Owen había aprendido algo importante en el 7 de Antar. Aprendió que no estaba solo, que la familia se presentaba de forma inesperada, que mantenerse unido significaba ser más fuertes que cualquier opresor. La nave lo llevó hacia nuevos desafíos, nuevas oportunidades de ayudar, nuevas familias que encontrar y proteger. Y en algún lugar detrás de él, en una estación que era un poco mejor que antes, una madre Draen y sus hijos miraban las estrellas y sabían que su hermano al lado regresaría porque la familia siempre volvía a casa. Siempre.